Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja, les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder reflexionar una palabra de parte del Señor con el título de realidad o ilusión. Y para ello vamos a primero entender qué es una ilusión según el diccionario. El diccionario dice que es una imagen mental, una imagen engañosa, provocada por una falsa percepción de la realidad, debido a la interpretación errónea de los datos que perciben los sentidos. Un ejemplo, una relación que se basa en los sentidos, en lo que usted está viendo simplemente, es una relación que está próxima al fracaso, porque no solamente es importante lo que ves, sino aquello que se va manifestando con el compartir día a día. Vivimos en un tiempo donde cada vez es más difícil conocer lo real de lo irreal. Y lo irreal está superando lo real. Y recuerden siempre que no podemos vivir un evangelio de ilusión, de apariencia, una vida cristiana de cara a los demás y no de cara a Dios. Esto es algo muy peligroso. Vivimos tiempos muy peligrosos, amigo, iglesia, hermano que me escucha, donde la gran mayoría de las cosas que vemos no son originales, sino que son la copia de algo o de alguien. Lo podemos ver en la comida que ponemos en nuestras mesas. No sabemos si es real o si es sintética, si es una comida natural o creada en laboratorio. Lo podemos ver hoy en día en los hombres, en las mujeres, su apariencia física. Ya no sabemos si es producto de una cirugía o es real. ¿Cuántas personas no se disfrazan detrás de una apariencia? Hombres con apariencia de mujer, mujeres con apariencia de hombre. Y todo esto es a causa de una ausencia en su corazón. Necesitan ser aceptados y por eso muestran una identidad que no es la suya. Vivimos tiempos de redes que atrapan a todo tipo de persona en relaciones. En las redes sociales nacen hoy una cantidad de relaciones y muchas de esas relaciones no son reales. Las personas ponen fotos que no son las suyas, cuentan historias que no son las suyas. Vemos identidades robadas a través de las redes sociales, suplantaciones de identidad. Hoy mismo te llaman de empresas de telefonía, de empresas o de compañías, pero resulta que no son verdaderamente esas empresas y están generando estafas porque no sabemos diferenciar lo real de lo que es una ilusión. Muchos jóvenes ya no viven su propia identidad, sino que están tomando la identidad de otro, lo que el mundo les impone como moda. Vivimos en una sociedad falta de identidad. Es por eso que cada vez vemos más herramientas para aprender y menos claridad en lo que la gente quiere verdaderamente hacer. Dice la palabra en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice los verdaderos, o sea que existen personas que dicen ser adoradores y que quizás piensan que adoran porque cantan, y no es así. La adoración es una manera de vivir. En Juan 15, del 1 al 2, el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Date cuenta que nos está hablando de que Él es la vid verdadera, por tanto nos habla de que hay dos vid, una verdadera y una falsa. Ahora yo te pregunto, ¿de cuál vid te estás alimentando? Dos tipos de pámpanos, los que cada día mueren, se arrepienten, viven vidas rendidas delante de Dios, y otra vida, otro pámpano de aquellos que no aceptan la corrección, que huyen cada vez que se les confronta, que se les corrige, abandonan, viven con excusas y tienen siempre frases hechas para cada respuesta. Es que usted no sabe lo que yo sufrí. Es que usted no sabe cómo me han tratado. Es que usted no sabe la niñez que yo tuve. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia, también de falsos ministros que aman lo que reciben, que toman la ofrenda, que pervierten la palabra.
La palabra los habla y también hay falsos cristianos, creyentes que viven una fe solo producto de su imaginación, engañan a todo el que pueden, se aprovechan de las mujeres, pervierten sus mentes. No se puede enseñar algo si yo no honro el manto desde el cual estoy enseñando. Vemos ministerios que enseñan con el material de otros ministerios, el cual escuchan y ministran a través de esos ministerios, pero no aman esos ministerios, no les honran. Dice la palabra también en el libro de Hechos, capítulo 19, del 13 al 16. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Y esto lo hacían 7 hijos de un tal Etseba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Y ahí podemos ver quién es legítimo. Aquí vemos hombres hijos de un jefe de los sacerdotes, hijos de un jefe de sacerdotes, o sea, de uno que también era sacerdote. Ellos conocían el método para expulsar demonios, pero sus vidas no eran rectas. No intentes hacer cosas para que los demás te admiren o crean que tú eres quien dices ser. Preocúpate por ser verdaderamente real. Preocúpate por estar seguro si eres escogido o te quedaste simplemente en los llamados. No necesitas demostrarle nada a nadie, ni a mí como pastor. Si sirves, que solo lo que te mueva sea el amor y la gratitud hacia Dios por lo que Él hizo en tu vida. Preocúpate, y es lo único que te voy a decir en lo que te tienes que preocupar. Preocúpate en ser y no en parecer. Un día, dice el pasaje, puede que surja esa pregunta: ¿quién eres o quiénes son? A Jesús conozco y a Pablo, pero ¿tú quién eres? No corras queriendo aparentar, porque en esa carrera puedes perder verdaderamente quién eres. Qué triste que un día nuestro nombre no haya quedado escrito en el libro de la vida, por temor o por haber querido ser quien no era, o por haber querido hacerlo todo para agradar a los demás. Ni Jesús pudo agradarle a todos. Tampoco fue su intención. Hay una persona que escribía y leía un día sobre un poema, y él decía que aquella persona que trabaja en lo que no ama es un desocupado. Y decía ese hombre también que cuando haces algo sin amor, cuando trabajas sin amar lo que haces, el pan que llevas a tu casa es pan envenenado, es pan robado. Porque el que no hace las cosas con y por amor, aun cuando lo que lleva y pensando que es para bien, produce mal. Dice la palabra también en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 8. No os engañéis. Y eso es uno de los puntos que quiero resaltar en esta hora, para que usted pueda verdaderamente ser auténtico. Debe entenderlo primero, lo que dice Gálatas 6, del 7 al 8, que con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado, dice la palabra, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por tanto, analiza cómo es tu vida. ¿Es real o es una vida de fantasía? ¿Una vida de engaño o una vida de verdad? ¿Te estás mostrando tal como tú eres o constantemente estás aparentando? Un ministerio que se basa en la apariencia es un ministerio que no va a permanecer. Debemos ser honestos, sinceros, íntegros delante de Dios para poder serlo delante del pueblo de Dios. Lo segundo es que te tienes que mirar en un espejo para poder ver si eres real. Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vuélvete a preguntar qué estás viendo en el espejo. ¿Sabes palabra quizás? ¿Tienes conocimiento de la palabra y ya te crees mejor que los demás? ¿Piensas que ya estás listo? Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra, él la va a ir perfeccionando día a día. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y tercero, pide bien. Santiago 4, del 1 al 7 dice, no uses a Dios a tu conveniencia. Muere la envidia, los celos. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Crees que Dios va a hacer algo contigo? Estoy parafraseando lo que Santiago nos dice en ese pasaje. Obedece, cree, entrégalo todo, alíñate con Dios. Cuando hacemos lo que queremos, como queremos y cuando queremos, podemos terminar como lo dice Hechos 19:16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos, dominándolos. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, por haber querido hacer lo que pensábamos que teníamos que hacer y no haber consultado al Señor. Puedes ser dominado, poseído, influenciado, puedes vivir una vida huyendo, desnudo y sin nada, donde lo pierdes todo, herido por una raíz de ofensa, cuando no quieres perdonar y aparentas que has perdonado, cuando no quieres vivir una vida verdaderamente entregada al Señor. Así que pregúntatelo en esta mañana. Haz esas 3 reflexiones y entiende lo primero: con Dios no se juega. Debo mirar mi vida como en un espejo y debo pedir bien. Saber cómo estoy pidiendo. Saber de qué manera me estoy acercando al Señor. Y preguntémonos si verdaderamente estamos siendo genuinos o no delante de Dios. Si nos paramos delante de Dios aparentando que todo está bien, cuando hay situaciones aún difíciles que nos están queriendo gobernar. Y no somos honestos, no pedimos oración, no le pedimos a alguien, a la autoridad espiritual en nuestras iglesias: pastor, pastora, yo necesito que me apoyen, líder, que oren por mí. Estoy viviendo un momento de adversidad. ¿Cuántas personas vemos en la farándula que terminaron quitándose la vida, aún después de haber ganado millones haciendo películas en las cuales hacían reír a otros, pero su vida era una vida aparente? Ellos aparentaban ante las cámaras que todo estaba bien, pero en sus momentos de soledad, de intimidad, a solas, donde nadie les veía, se derrumbaban día a día. ¿Cuántos cristianos no han decidido por el suicidio como método más fácil para abandonar aquello que estaban viviendo? Y nadie sabía que estaban presos de una depresión, de una ansiedad, de un dolor que estaba maltratando su corazón, porque simplemente tenían temor a la acusación, al juicio, a ser señalados. Cuán importante es que podamos ser honestos delante de Dios y podamos reconocer cuando hay algo que está viniendo a nuestras vidas, que está gobernando nuestras vidas. Esa es mi oración en esta mañana, que tú seas un verdadero adorador, que tú estés en la vid verdadera, que tú muestres verdaderamente, porque el Señor dice que el Padre es el que limpia los pámpanos y quita todo aquello que no sirve. Pero si yo no soy honesto delante del Padre, ¿cómo deseo ser limpiado? Si no reconozco que aún en mi vida hay carencias, ¿cómo deseo ser llevado a un nuevo nivel? Debo en esta hora reconocer y decirle: oh Señor, yo reconozco que en mi vida aún hay iniquidad, aún hay raíz de pecado, aún hay levadura, aún hay cosas que se están arraigando a mi vida como la lepra. Debo reconocer que hay falencias en mi vida, que hay situaciones que aún no puedo sacar de mí y que necesito del Espíritu de Dios para ser verdaderamente libre. Debo reconocer que hay cosas aún dentro del ministerio que están ocasionando fisuras, dolor a mi corazón. Llevarlo delante del altar, ser honesto con Dios. No puedo pretender creer que todo lo sabemos y que tenemos el control sobre todo, porque ahí es donde viene el enemigo a aprovecharse. Trae
autodependencia, ya no necesito de nadie, yo soy autosuficiente, yo puedo conseguirlo solo, soy líder, soy pastor, soy ministro, soy anciano, soy diácono, yo lo puedo hacer. Y es en verdad una mentira disfrazada, es una ilusión, es lo que Satanás utiliza, una careta que te pone para que tú creas que puedes hacerlo mientras él te va destruyendo lentamente. Pero ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, yo hablo que viene la verdad. Jesús es la verdad manifestándose a tu vida. Él es la verdad, el camino, la vida. Él es el único que puede transformar, limpiar, restaurar. Él es el único que puede sanar las heridas que hay en tu alma. Pero hoy necesitas levantar tus manos al cielo, ahí donde te encuentras, y reconocer que hay algo que está dentro de ti que no te permite avanzar, que hay un dardo clavado en tu corazón lastimando, una herida del pasado que aún no has sanado. Necesitas ser libre de ese azote, necesitas ser libre hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo hablo libertad, yo hablo que hoy se cae toda apariencia, que hoy se rompe todo aquello que el Señor no ha plantado en ti, es arrancado. Hoy sale de tu vida todo dolor, toda angustia, toda desesperación, toda mentira del diablo, todo aquello que te quiere hacer permanecer delante de los demás, creyendo que no pasa nada malo en tu vida. No necesitas tampoco reconocérselo a todo mundo, pero sí necesitas hablar con alguien, correr y sacar todo aquello que está contaminando tu alma, tu mente, tu corazón, y ser libre completamente. No importa el que dirán. No te preocupes de la opinión de los hombres, preocúpate de la opinión de Dios sobre tu vida. Muchos que aparentaron, un día el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aún ellos les dirán: en tu nombre hicimos, pero el Señor les dirá: yo no os conozco. Qué triste sería presentarnos delante del Señor y que nos diga: ¿quién eres? No te conozco. Qué triste es estar creyendo que hacemos cosas para Dios sin Dios. Cuán importante es involucrarlo a Él en todo lo que hacemos. Esa es mi oración en esta mañana. Que tú y yo y cada uno de los que escuchan este mensaje nos vamos a mirar con cara descubierta como frente a un espejo. Vamos a ser honestos a la hora de pedir cómo estamos pidiendo al Señor. Para nuestros deleites, nuestros propios placeres, o estamos siendo honestos con Él en todo aquello que presentamos delante del altar. Y vamos a entender que con Dios no se juega, que Dios no puede ser burlado, que Él conoce lo más profundo del corazón. El salmista dijo: antes de que la palabra estuviera en mi boca, tú la sabes toda. Todo pensamiento ya pasó por la mente de Dios. Toda decisión que tú vas a tomar, sea buena o mala, el Señor ya la conoció. Por eso el Señor le dijo a Caín: ¿por qué has permitido que venga sobre tu corazón el pecado? Está a la puerta, está llamando. Ahora tú decides si se enseñorea o no. Era una decisión de Él, porque ha cambiado tu semblante, porque Dios sabía lo que Caín quería hacer. Dios sabía que en su corazón se había gestado la maldad, aun cuando Caín pensaba que todo estaba bien. El Señor Jesús sabía que Judas había permitido que Satanás entrara a su corazón, y el Señor sabía que Él le entregaría. El Señor sabía que Pedro, aunque aparentara que todo estaba bien, le negaría. Y el Señor le dijo: Pedro, hoy me negarás. Y Pedro decía: no, yo voy a estar contigo hasta la muerte, voy a morir contigo. Y el Señor le dijo: no, Pedro, no, hoy me negarás. Hoy me negarás 3 veces, Pedro. Porque queremos creer que estamos seguros y firmes. Y la Biblia dice: aquel que esté firme, mire que no caiga. Mírale a Él cada día. Mírale a Él cada día, que solamente su gracia te sea suficiente, que sea su gracia la que te sustente, te sostenga y te permanezca de rodillas delante de Él. Que Dios te bendiga.